Hola a todos, mi nombre es Adrián, podéis llamarme Adri y como bien podéis ver en el título del vídeo, voy a intentar explicar lo que es la fobia social o ansiedad social. Podemos hablar de ambos términos, la verdad, son lo mismo. Antes de empezar a hablar de ello, quiero dejar claro que no soy psicólogo, no soy terapeuta, por tanto, lo que yo diga es básicamente mi experiencia personal. No significa que yo tengo ni mucho menos la verdad absoluta, todo lo contrario. Lo que yo he vivido o lo que a mí me ha ayudado no significa que a vosotros también lo haga, por tanto siempre es recomendable y necesario que contactéis vosotros mismos con psicoterapeutas, ¿vale? Que os puedan ayudar, profesionales en la materia que de verdad sepan cómo ayudaros, ¿vale? Entonces he dicho esto y dejando claro que este vídeo es únicamente una vivencia personal, ¿vale? Que intenta, pues eso, enseñar su propia vivencia. Pues vamos al asunto, ¿no? A ver, lo que no es un vídeo preparado, por lo tanto es algo que puede que cometa errores en la terminología que utilizo o a lo mejor la forma de expresarme no sea la mejor, ¿vale? No es un vídeo que me he preparado. Así que nada, voy a intentar explicarme lo mejor posible. Cuando hablamos de ansiedad social o fobia social, básicamente es un miedo, ¿no? Generalizado a todo lo que se refiere a la exposición, ¿no? Hacia los demás. Miedo a exponerte a situaciones donde hay otras personas, por tanto estás sujeta a la exposición de críticas, estás sujeto a la exposición de valoraciones por parte de los demás. Y ese es el principal miedo que una persona que tiene ansiedad o fobia pues posee, ¿no? Le produce mucho miedo el estar, el ser juzgado por los demás, porque esa persona piensa que va a ser juzgado de manera negativa siempre. Esa misma persona tiene un concepto de sí mismo muy negativo, ¿vale? Y ese concepto negativo que tienen de sí mismos, piensan que los demás también la van a tener. Y entonces eso hace que no quieren pasar por el mal trago que supone que los demás pues le juzguen de manera negativa, que lo rechacen, que lo ignoren, básicamente que lo excluyan, ¿no? ¿Y a qué es debido a eso? Pues realmente, por lo que yo tengo entendido, hay una parte ciertamente genética de predisposición a tener ansiedad social. Es decir, que si tú has tenido familiares que han tenido en algún momento ansiedad social o fobia o han sido proclives a ello, tienes más probabilidades de que tú puedas tenerla. No significa al 100% que la vayas a tener porque no puede pasar, ¿vale? Puede pasar que no la tengas, pero sí que es verdad que la predisposición a tenerla es mayor, ¿vale? Que una persona normal
bueno, normal, a ver, no estoy diciendo ni mucho menos que las personas que tienen ansiedad social son normales, ¿no? Pero no son normales, pero ya me entendéis. Lo que puede pasar es que una persona que tiene cierta predisposición genética a ello, ciertos a lo mejor situaciones ambientales o situaciones que se dan, que se han dado alguna vez en la vida, sobre todo donde más suele pasar de que donde más problemático es el que suceda esa situación de alguna manera como la mecha, ¿no? Que hace que que aparezca el problema, es cuando uno tiene, ¿no? Cuando uno es niño, ¿vale? Cuando uno está en época, cuando uno es un niño, sobre todo en época adolescente, es cuando más fácil es que si sucede algo que le afecta a esa persona durante ese tiempo que se está formando su personalidad, es mucho más fácil, o sea, esa persona es mucho más vulnerable a que ese problema que tiene pues se acabe desarrollando, ¿no? La ansiedad. Y una vez a estas edades, ¿no? Cuando eres adolescente, tu carácter es cuando se está formando, y cuando algo tan negativo empieza a desarrollarse en ti, va a ser muy difícil, ¿no? Que luego en la época adulta pues se vaya, y más si hay una predisposición genética ahí, ¿no? Entonces, ¿quiere decir esto que no hay posibilidad de curarse, de estar bien? Para nada. Sí que la hay, y vamos, y no. Y el hecho de que uno desarrolle ansiedad social no implica que está ya perdido, y no, absolutamente no. Sí que podéis estar bien, y de verdad que yo ahora voy a mostrar mi vivencia, voy a explicar mi vivencia para que veáis que al 100% podéis estar bien, y podéis, no sé si al 100% bien, pero sí ir poco a poco mejorando hasta llegar a un punto que de verdad esa ansiedad prácticamente ya deje de influir, ¿vale? Deje de tener una influencia demasiado grande. Sí que es verdad que tenéis que pensar que el miedo a lo desconocido, el miedo a la exposición, el miedo a conocer gente nueva, el miedo al no ser aceptado en un grupo, eso siempre va a estar ahí, y es absolutamente normal, y tenéis que aceptarlo, porque en parte somos animales, y ese instinto, el miedo es algo que es innato al ser humano, desde los primitivos, ¿no? Si no tuvieran ese miedo, saldrían a cazar sin armas, sin nada. Y no, ese miedo es algo que nos mantiene vivos. Si no estuviera ese miedo, la supervivencia no sería posible. La supervivencia de la especie. Entonces, tenéis que aceptar que ese miedo viene de algo, de hace muchos miles y miles de años atrás, y que ese miedo siempre va a estar ahí, porque es algo que es de la evolución, viene de siempre, y es algo que es innato, ¿vale? A la especie. Si no tuviéramos miedo, saldríamos a la calle, cruzaríamos en rojo y nos daría igual todo, ¿vale? Entonces, ese miedo a lo desconocido, a lo que no conocéis, es normal, es absolutamente normal, y tenéis que aceptar ese miedo. Lo que tenéis que intentar es que ese miedo, que es natural, no hacerlo mayor de lo que es, ¿vale? Y ahí es donde entra vuestra ansiedad social, que
empezáis a agrandar las cosas más de lo que son. Hacer de una bola un mundo, ¿vale? Entonces no podéis esperar que ese miedo desaparezca como si nunca, como si no tuviera que existir, como si no fuera normal que ese miedo estuviese ahí. En toda situación, ¿vale? En la cual haya un mínimo de incertidumbre, un mínimo de no control, ¿vale? Habrá miedo. A no ser que esa situación la controléis al 100%, depende absolutamente de vosotros, lo cual no va a ser así, porque somos un animal social, en todas las situaciones va a haber alguien más, ¿vale? Va a haber alguien más con quien estéis interactuando de una manera u otra. Por tanto, siempre va a haber una parte de no control que vosotros no podéis gestionar. No podéis controlar lo vuestro, no podéis controlar lo del otro. Entonces, sí o sí ese miedo estará ahí. ¿Por qué? Porque no sabréis la respuesta de la otra persona. Entonces tenéis que aceptar ese miedo como natural. Lo que tenéis que intentar es no hacerlo más grande de lo que es, ¿vale? Ese es el principal problema de la gente que tiene ansiedad o fobia social. Entonces, dicho esto, mi experiencia personal, ¿vale? Vale, a ver. Yo soy una persona, bueno, yo ahora mismo tengo 32 años, aunque parece que tenga 20 y pocos. No, 20 y pocos tampoco, pero 20 altos, ¿no? Yo la ansiedad o fobia social la empecé a desarrollar no sé, con 15 años, más o menos 14, 15 años, más o menos como os he dicho, ¿no? La época adolescente, que empieza a formarse tu personalidad. Yo siempre fui un niño tímido, la verdad siempre, desde que lo recuerdo, pero nunca me pasó de que, o sea, esa timidez nunca se basó en ¿cómo lo explico? Era como una timidez innata en mí, yo creo que era de mi propia personalidad, pero yo nunca agrandaba las cosas. A ver, sí que obviamente si tenía una presentación ante la clase me ponía muy rojo, a veces tartamudeaba un poco, pero pues posiblemente porque en parte mi personalidad era de esa forma, era tímida, y porque hemos hablado de predisposición genética. Yo tengo un tío, ¿vale? Familiar, que tiene ciertos problemas de salud mental y bueno, tiene muchos problemas y rarezas en su personalidad. Prácticamente no habla con nadie de su familia, no tiene relación, vive solo, no interactúa con nadie, ¿vale? Y obviamente, él nunca se ha puesto en tratamiento ni nada, ¿vale? Esa es una de las... entonces yo entiendo y creo que yo tuve una parte genética propia, ¿vale? Pero lo que diferenciaba de lo que sentía en ese momento a lo que sentí posteriormente, cuando algo cambió en mí, ¿no? Cuando yo creo que esa ansiedad o fobia se empezó a desarrollar, es que yo cuando tenía timidez, era como que... ¿cómo lo explico? Yo no le daba tantas vueltas a las cosas, o no lo basaba todo en los demás, ¿no? El juicio de los demás. Sentía vergüenza y timidez y en cierta forma a lo mejor me importaba, pero nunca tuve miedo, ¿sabéis? A ir al colegio, nunca tuve miedo. Sí que es verdad, vuelvo a lo mismo, que tenía timidez, que en cierta forma me influía la opinión de los demás, tenía miedo a levantar la mano, de qué pensarán, de qué van a decir el empollón, el que estudia mucho, porque yo era muy estudioso cuando tenía esa edad.
tenía miedo a la presentación, de que me miraran y todo, pero nunca fue al límite de tener un miedo, de verdad, de decir, no soy capaz de ir al colegio, no soy... Era como más controlable, por así decirlo, pero sí que vuelvo a lo mismo. Creo que había una predisposición genética, por lo que ya en principio, a ver, ya no era al 100% normal, ¿vale? Que yo tuviera ya de por sí, sin haberme pasado nada, ese ya miedo al juicio o que me importase la influencia de los demás ya había algo innato en mí, ¿vale? Pero la razón de lo que yo creo que vino después fue el hecho de que sufrí bullying, yo creo que fue no sé si fue al año, más o menos, o ya los propios 15, ¿vale? Empecé a sufrir bullying en el colegio. No quiero entrar en detalles, la verdad que es algo que no... Creo que recordarlo no ayuda en nada, tampoco me importa decirlo, pero no es el motivo del vídeo, entonces tampoco quiero perder mucho tiempo en ello. Simplemente, pues bueno, la verdad que, como digo, yo creo que ya tenía una personalidad propia de timidez, de que me costaba a lo mejor relacionarme con mucha gente, pero siempre fui aceptado por los compañeros. Lo que pasa es que hubo un año que nos mezclaron entre clases, éramos 2 clases, siempre habíamos estado separados, unos en una clase, otros en otra, desde siempre, desde primaria. Entonces yo siempre tenía mis mismos compañeros. Yo, aún siendo tímido, los populares, por así decirlo, los alumnos más populares, los más famosos del grupo, venían a mí a buscarme muchas veces para jugar a pelota, pero jugaba muy bien a fútbol, porque dibujaba muy bien, me buscaban mucho, ¿sabéis? Es decir, que yo no iba a buscarles, me venían ellos a buscar, no sé, caía, en cierta forma era tímido, pero caía bien, ¿vale? Es decir, incluso los famosillos, los populares, venían a mí. Pero es verdad que hubo un año, no sé si fue con 15, que nos cambiaron las clases. Empezaron a mezclar alumnos de una clase con los de la otra. ¿Y qué pasó? Que algunos de los alumnos de la otra clase, con los que nos mezclaron, eran muy tímidos también. No sé por qué empecé a sentir... Vi como... No sé, me sentí muy cómodo con ellos, muy cómodos. Muy cómodo, y empecé a estar mucho con ellos, pero fue algo natural, que nunca dije, ay, no quiero estar con los otros, me caen mal, no, es porque me sentía muy cómodo con ellos, no sé por qué, me sentía muy relajado, ¿sabéis? Yo creo, no lo sé, nunca lo pensé tampoco, ¿por qué me fui con ellos o no? No lo sé, me sentía muy relajado, me sentía muy bien, me sentía un poco en control de la situación, yo creo, porque ellos eran muy tímidos también, entonces... No lo sé, hicimos una piña, éramos 4 amigos, y recuerdo muchas veces y recuerdo que me fui alejando del otro grupo, ¿vale? Entonces, o sea, yo recuerdo muchas veces que los populares, que siempre habían venido a buscar, me decían, Adri, ¿no vienes a jugar a fútbol? Hoy tampoco, tal, me venían a mí a buscar, no preguntaban al resto de mi grupo. Y yo me empezaba a inventar de que bueno, que estaba enfermo, que me encontraba mal, que... Bueno, no sé, me inventaba cosas. Y cada vez menos vinieron a buscarme, cada vez menos, ya menos preguntaban por mí, ya por ejemplo en gimnasia ellos ya no venían a, yo qué sé, a hacer, cuando hacíamos parejas para grupos, no venían a buscarme ya. Poco a poco ya ni me preguntaban de si venir a jugar a fútbol. Fue algo que al final lo provoqué yo, ¿no? Pero nunca, no sé qué me pasó, pero la razón del por qué decidí empezar a irme con ese grupo. Y yo recuerdo que una vez uno de los populares, ya cuando empezó a pasar mucho tiempo, uno de los populares se empezaba a meter con uno de mi grupo. Y yo hubo un día que decidí que no, decidí defenderlo, ¿vale? Y responder. Y ya había pasado mucho tiempo de cuando yo creo que ya se me empezó a perder el respeto un poco.
¿sabéis como esa posición que tienes ganada, ¿no? En cierta forma de... estás en el grupo de los populares o tienes mucha relación con ellos, entonces no se te toca. Como yo ya me había ido aislando un poco, ya eso lo perdí, yo creo. ¿Qué pasó? Que empezaron a meterse conmigo más. Y poco a poco ese bullying empezó a hacerse más grande. Hasta el punto incluso de que mi grupo de amiguitos que había defendido, me dejaron solo, ¿vale? No quisieron buscar. Al principio estaban conmigo, ¿vale? Es decir, hasta por ejemplo al salir de clase, que intentaban pegarme, siempre venían todos a pegarme, en un callejón o lo que sea. Siempre me iba a casa de un amigo mío que vivía muy cerca del grupo, muy cerca del colegio, porque ahí me podía resguardar, para evitar que me pegaran y me dieran palizas y todo. Y ahí me quedaba siempre a comer, ¿vale? En casa. Pero poco a poco ya me dejaron de lado, ya no, mi amigo ya no me ofrecía su casa. Me empecé a quedar solo, ¿vale? Y no sé, luego me cambió de colegio, pero ya algo raro había en mí. Algo había cambiado, yo ya... El miedo, recuerdo cuando me cambié de colegio, era muy grande. Recuerdo vomitar antes de ir al colegio. Tenía mucho miedo a otra vez que me pasara lo que me había pasado en el anterior. ¿Y qué pasó? Yo ya tenía ahí creo que 16 años, ¿vale? Que cuando uno va con miedo a algo y se le nota mucho, más a estas edades, en cierta forma estás poniendo una luz en ti diciendo: hola, soy una presa fácil, ¿vale? Y más a las edades de 16 años, que precisamente, yo que ahora soy profesor, ahora os lo contaré, es posiblemente la época escolar de la de 15, 16, de 14 a 16, de las peores que puedes encontrar, ¿vale? Donde más problemas hay, donde más vigilancia hay que tener al tema del acoso y bullying. Y yo recuerdo que precisamente mi situación, el miedo que tenía lo mostré tanto que prácticamente hice eso, que me empezaron otra vez a mí a hacer cierto acoso, ¿vale? No fue acoso físico como el otro, es decir, nunca me llegaron a pegar palizas, pero sí fue muy psicológico, ¿vale? Muy psicológico, y cosas muy desagradables que me llegaron a hacer, los cambios de clase, baños y todo. Y bueno, al final es lo que es, ¿vale? Y eso pues obviamente acabó haciendo... Yo creo que acabó estallando esa ansiedad social que siempre tuve. Quizás innata, ¿vale? No lo sé. Y bueno, por más que luego empezó la universidad, y en la universidad ya es un mundo diferente, ahí la gente ya no te va a juzgar, no te va a pasar lo que te ha pasado en un instituto, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás no te van a hacer bullying en una universidad, pero sí que si tú, como yo me mostraba, si tú no interactúas con la gente, no te quedas se quedan a tomar un café y tú no te quedas, se quedan a comer y tú no te quedas, te dicen de ir a tomar algo, no vas rehuyendo siempre. No puedes esperar que cuando hay trabajos de clase alguien quiera hacer grupo contigo, pero es normal, ¿vale? Ya no es bullying en sí, ahí no hay bullying, es más que nada feeling, ¿no? Con alguien. Si tú no interactúas con nadie, rehuyes, no puedes esperar que nadie quiera acercarse a ti, ¿no? Y eso es lo que me pasó a mí, que me fui quedando solo en la universidad también. Yo recuerdo que me daba miedo no tener trabajos en grupo. Me daba miedo los trabajos en grupo porque sabía que me iba a quedar solo. Recuerdo algunas veces a los profesores decirle, ir a su despacho y por favor
Mirad lo que me costaba a mí decir a alguien que tengo fobia a interactuar con la gente, pero tenía que ir al despacho y decirle mi problema para que por favor me evaluara, no con un trabajo, sino con un examen, ¿vale? Y tener que estudiar a lo mejor 5 temas muy grandes para que me evaluara, porque él me dijo, yo lo he decidido hacer con trabajos porque es mucho más fácil. Si tú quieres que te haga un examen, te lo hago, pero sí que vas a tener que estudiar muchísimo. Imaginad, me complicaba yo la vida. Una carrera universitaria la dejé porque no iba a clase por miedo, empecé otra. Bueno, la verdad que sin duda me trajo muchos problemas luego, ¿vale? Ya sin entrar en detalles, pero para no hacer el vídeo muy largo, pues obviamente lo que a muchos a lo mejor les ha pasado, amistades he tenido muy pocas, muy pocas. Actualmente tengo pues una, quizás 2. Pareja nunca he tenido, bueno, tuve una pareja, si se puede decir, no es pareja, fue un rollo a lo mejor de un mes. Desde ese punto no he vuelto a tener nada. Bueno, la relación con la familia también cuesta, prácticamente no tengo relación. Los trabajos yo los he solido, no ahora, pero anteriormente los perdía muy fácil, me echaban muy fácil, no duraba mucho tiempo porque no me relacionaba bien con mis compañeros, era como un bicho raro un poco, ¿sabes? Yo creo, no lo sé. También, pues bueno, el hecho de tener el problema de ansiedad social, eso hacía que yo siempre estaba pensando en el miedo que me producían las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que yo nunca me centré en lo verdaderamente importante. Yo siempre estaba pensando en, si me meto en esta carrera, ¿qué pasaría, sabes? O sea, en vez de pensar en qué carrera quiero hacer, yo pensaba en cosas irrelevantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, empecé una carrera de física, que esa sí que me gustaba, el estudiar los planetas y todo. Tampoco creo que lo hice bien, porque en su momento yo tenía que haber... no solo mirar lo que me gusta, sino las salidas profesionales que tenía. Y yo solo me enfocaba en lo que me gustaba. En vez de decir, bueno, pero ¿tienes salidas profesionales luego? Pues no, eso no lo hice, entonces... No, ya empecé mal, pero bueno, hice la carrera de física, la abandoné porque, como digo, no iba a clase, etc. Tenía miedo. Empecé una nueva carrera de ingeniería geológica, que es la que estoy estudiando ahora, ingeniero geólogo. ¿Por qué elegí esta? Bueno, pues simplemente, otra vez, porque le daba más importancia a la ansiedad social que a lo que de verdad ponerme a pensar qué es lo que quiero estudiar. Yo recuerdo que cuando la carrera de física me echaron porque ya estaba no aprobaba nada, no iba a clase. Llorar, ¿no? Y mi madre decirme esto te iba a pasar normal. No ibas a clase, no te centras en lo importante, déjate de historias de los compañeros, no sé qué, y ponte de verdad a sacártela y no lo hiciste. Bueno, toda la razón. Y ella me dijo, si tú quieres hacer una nueva carrera te la vas a tener que pagar tú. Pero si no vas a estudiar una carrera, ¿vale? Entonces lo que te quiero es en casa, sin hacer nada, vas a estar trabajando. Claro, cuando me ponen en ese dilema, lo que menos quieres es exponerte, ¿no? Trabajar y de lunes a sábado no tener apenas un tiempo de respiro. Yo si me sacaba la carrera, yo sabía que era a lo mejor trabajar en verano y irme sacándola, o si no, trabajar sábado, domingo y el resto de la semana ir a la universidad. A ver, claro que ¿qué situación me daría menos miedo? Obviamente ir a la universidad, porque allí vas a clase, no es necesario que hables con los demás. Yo lo que hacía en los cambios de clase me quedaba sentado
esperando a que por favor viniera el profesor. Era como, venga, va, por favor, ven, todo el mundo está hablando, yo no, van a ver que yo no hablo con nadie, que soy un bicho raro. Eh, o me iba al baño y hacía ver como que me lavaba las manos, hacía tiempo y rápidamente cuando creía que el profesor nuevo, de la nueva materia, había venido, iba. Pero no era como obligatorio, ¿sabes? Hablar con nadie, a no ser que hubieran trabajos en grupo, ¿no? Que era lo que me daba miedo también. Pero estaba como más a salvo, ¿sabéis? De decir, no es necesario interactuar de lunes a viernes. En los sábados, domingos, pues sí, ahí había el trabajo. Pero la otra situación era trabajar a lo mejor de lunes a sábado. Era como, no hubiera tenido descanso, ¿sabes? Era todo el rato exposición, exposición. ¿Qué pasó? Pues que yo, en vez de decir, en vez de centrarme en lo importante y no pensar en estas dos cosas, ¿qué pensaba yo? O sea, en vez de yo pensar en, vale, física, la carrera de física no la aprobé. Vale, en cierta forma he salido ganando porque la carrera de física no tiene muchas salidas profesionales. Ahora es el momento de decir, de darte una nueva oportunidad. Siéntate, mírate qué carrera con detalle quieres estudiar el día de mañana, mírate tanto lo que te gusta como las salidas profesionales. Que no te llega la nota porque es muy baja, porque yo la tenía baja, porque en bachillerato pues la ansiedad social también me hizo no estudiar, ¿vale? En vez de estudiar me estaba centrado en me aceptarán, no me aceptarán. Bueno, ¿qué pasó? Que en vez de yo decir, vale, si no me llega la nota de lo que me gusta, me tiro un año en blanco, me pongo a trabajar aunque me cueste y luego empiezo a estudiar algo que de verdad me gusta. En ese momento tenía 20, 21 años, ¿vale? Es decir, hubiera sido una época perfecta para volver a empezar una nueva carrera, ¿vale? Y hubiera tenido mucho tiempo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que no, porque yo no quería exponerme, no quería estar trabajando el lunes a sábado y decidí coger la primera carrera que me llegara la nota. Ingeniería, dije, bueno, pues ahí a lo mejor gano un poco de dinero. Ni sabía que era ingeniería geológica, ¿vale? No es como ingeniería civil. Ingeniería civil sí que es mucho más conocida, tiene más salida. Ingeniería geológica no tiene tantas salidas. Además que esa carrera ya no existe, la quitaron porque no había apenas gente. Bueno, pues ni le presté atención, me cogí esa y empecé a estudiar. Al segundo año me di cuenta que no me gustaba tanto, que me la iba sacando por sacar, para no decepcionar a mis padres otra vez, para no sentir el fracaso de decir, segunda carrera que dejo. Pero al final todo esto del fracaso, de dejar la carrera o no, o haberla dejado de nuevo, venía de que no estaba tomando las decisiones que debía tomar. Me estaba centrado en cosas secundarias, como eso, como evaluar si me aceptarán en la carrera o no, si habrá mucha gente o no, si habrá... Bueno, perder el tiempo en cosas insustanciales. Pues, bueno, yo me saqué esa carrera al final. Cuando me la saqué, pues no... tendría no sé qué edad, tenía 25, 26 años, no lo sé. Y bueno, recuerdo que no encontraba trabajo, empezaba a intentar buscar, pero no encontraba. Recuerdo que mis compañeros hacían prácticas y yo nunca intenté decir, voy a ver si puedo hacer prácticas. No, ¿por qué? Porque eso implica, ¿qué implica? Las prácticas no eran obligatorias en mi caso. ¿Qué implica? Tener que ir a la universidad e informarte. Tenía miedo a no expresarme bien. O preguntarle a los compañeros. Y yo no tenía relación con ellos. Yo en la carrera no había hablado con nadie, ya os lo dije, ¿no? Y rechazaba todas las situaciones. Implicaba que si te aceptaban, ir a trabajar a una empresa. ¿Tú sabes la angustia que me daba eso? Porque ahora ya no era trabajar por... Bueno, mis padres yo vivo con mis padres, yo me voy pagando lo mío, no. Acabar de estudiar y ponerte a trabajar era... Ya te pagas todo tú, ahora es tu vida. O sea, perder un trabajo ahí sí que era ya la cruz. Ya dejas de depender de tus padres una vez has acabado de estudiar. O esa es la idea. Claro, a mí me daba un miedo de decir, vale, empiezo a trabajar, como pierda el trabajo que... O sea, y claro... Yo, habiendo perdido todos los trabajos anteriormente por mi ansiedad,
imaginaos, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo no hice prácticas. Recuerdo que gente que me decía, infórmate con los profesores, a ver si te pueden recomendar empresas donde poner un currículum. No lo hice, tenía miedo. Bueno, la única forma que buscaba trabajo como ingeniero era por mí mismo, por currículums e internet. No sé por qué, ahí ya no lo sé, pero nunca me llamaban de ningún lado. Siempre he pensado que puede ser por la edad, podía ser porque no tenía experiencia, no hice prácticas, puede ser porque claro, cuando eres tan novato, acabas justo de empezar, es muy difícil de encontrar trabajo, no tienes experiencia, no tienes nada. Pues es más por contacto, ¿no? Entonces, yo sé compañeros míos que entraron por contacto en empresas, a través de profesores que les recomendaron empresas, o hablaron con los jefes, o a través de un compañero que ya está en la empresa. Yo no tenía relación ni con los profesores ni con los compañeros, pues no conseguí encontrar. ¿Qué pasó? Que bueno, pues yo estuve así 2 años, que no me llamaban de ningún lado, iba trabajando de camarero o bueno, en McDonald's, sitios donde estaba más o menos tranquilo, ¿sabéis? De decir, más o menos me sentía tranquilo, porque en un McDonald's, por ejemplo, la mayoría de niños, a ver, pero al final tienes que trabajar, no me quedaba otra, eso lo sabía. ¿Dónde más cómodo me sentía? Pues en un sitio como un McDonald's donde la mayoría de chavales que hay son de 18 años, yo ya tenía 26, 27 años, 28, ¿no? Y tú te sientes un poco como el líder, ¿sabes? No el líder porque yo seguía sin ser. Ellos a lo mejor se quedaban a tomar algo entre todos ellos, ir al bar de al lado y tomarse una cerveza, y yo no iba. Pero era como que me sentía como ya un cierto, no sé, al final la edad te da cierto estatus, ¿no? Como por así decirlo. Entonces yo me sentía un poco cómodo, no sentía ya un miedo enorme a ir a trabajar, para nada, ¿vale? Había momentos que sí que tenía miedo, pero no era nada incontrolable. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, yo al final no encontraba de lo mío, de ingeniero, aparte que vuelvo a lo mismo, sentí que nunca me gustó la carrera, por las malas decisiones que tomé, ¿no? Pero aunque no me gustase, pues que menos, no te has formado, te has sacado una carrera, te has sacado 2 máster, porque me saqué 2 máster, un máster en minas, un máster en... Que menos que te dediques, ¿no? A ello, o le des una oportunidad, pero tampoco encontraba, y entonces que fui trabajando en McDonald's, hasta que es verdad que mi madre sí que recuerdo que ella siempre me estaba diciendo, pues, ya encuentras trabajo, y al final es verdad que ella me empezó a decir, dedícate, ¿por qué no buscas de cartero? ¿Por qué no buscas de profesor? Se me iba diciendo diferentes trabajos. Y yo recuerdo que yo siempre tuve una sensación de frustración, fracaso, de decir, mi vida la he echado a perder por mis malas decisiones, porque yo siempre pensé verdad que mis padres siempre me lo dijeron, tenías mucho potencial, y yo creo que sí. Al final me he sacado una carrera y 2 máster y estoy seguro, y eso con todos los problemas que he tenido, ¿vale? De ansiedad, de no estudiar, de no ir a clase, imaginaos. Entonces sí que es verdad que uno, cuando le nombran ser cartero, ser profesor, sientes un fracaso tan grande de que yo tenía mucha rabia acumulada, ¿sabes? Entonces yo tuve muchas discusiones en casa a raíz de eso, del trabajo, a raíz de todo eso, ¿vale? Al final hice caso a mis padres y empecé a estudiar un máster de profesor, y es a lo que estoy haciendo actualmente, ¿vale? Profesor. Entonces, se me ha alargado el vídeo bastante, pero bueno, no quiero alargarlo mucho más. Voy a hacer un nuevo vídeo donde explicaré más en profundidad la situación actual, pero que sepáis, quiero explicar hoy en día, ¿vale? Cómo estoy, ¿vale? Porque al final las cosas no son tan dramáticas ni tan malas como parecen ser. A ver, actualmente he dado muchos pasos hacia adelante. Yo llegué a un punto que he sabido, yo ya tengo 32 años, que si no hago el cambio ya, ¿vale? El cambio en los pensamientos, si no tomas el rumbo tú, tu vida se va en tu vista. Y yo lo que no quiero es... La vida es una cosa...
súper preciada, es lo más preciado que tenemos, ¿vale? Y no quiero malgastarla. Entonces no voy a permitir que un problema, que una ansiedad, ¿vale? Que sí es un problema mental, pero es algo que al final es mental. No has perdido las piernas, no has perdido los brazos ni nada. Entonces tú eres el que controla eso. Tú eres el que puede dictaminar si lo que tú piensas lo quieres cambiar o no, ¿vale? Entonces yo he decidido que no quiero seguir como he estado y desde hace bastante tiempo empecé a hacer cambios. He tenido ciertas recaídas, pero eso es normal. Yo empecé a ser profesor. Es verdad que lo de profesor quizás no es lo que nunca me lo había planteado. Yo me había pensado a lo mejor pues estudiar los planetas, estudiar quizás en su momento, tuve un momento donde dije estudiar los animales, me gustaban los seres vivos, los virus, las bacterias. Pero he tenido diferentes momentos, ¿no? Pero nunca me senté realmente a pensar qué es lo que quería hacer. Actualmente, pues es verdad que estoy lo de profesor y tengo que decir que no es para nada, no es quizás lo que yo he deseado siempre, pero no es tampoco un trabajo donde digo lo odio, estoy en un McDonald's, ¿qué hago aquí? No, sinceramente sí que siento que hago un bien para la sociedad, ayudo a los niños, ayudo a gente, ¿vale? Incluso niños problemáticos. Intento ayudarlos a ofrecerles mi ayuda. En cierta forma también yo tengo una libertad que no tiene cualquiera muchas veces en un trabajo donde está siempre controlado. Yo en mi clase soy el dueño. Yo soy el que decide lo que hacer y no, cómo hacemos las actividades. Ellos muchas veces ves la ilusión de los niños de preguntarte, no sé qué. He ido viendo algo que nunca me planteé, pero realmente pues tiene mucha, no sé, tiene una parte que me gusta, ¿vale? Y diréis, ¿qué hace una persona como tú siendo profesor con la ansiedad? Vale. A ver, yo empecé lo de profesor en mis primeras experiencias hace 2 años, para atrás, con 30. Sí, yo cuando me fui sacando el máster de profesor nunca me paré a pensar. A ver, era algo que me daba tanto miedo, tanto miedo de repente ver 30 personas, 30 alumnos mirándote. Imaginaos, ¿vale? Una persona que tiene ansiedad, yo creo que es de las peores situaciones que le puedes poner, ¿vale? Que yo decidí, a ver, yo empecé a estudiar lo del máster para evitar discusiones con mis padres, ¿vale? Porque era ya tanto, yo me desgastaba, la energía la perdía ya las discusiones. Decidí hacerlo para evitar discusiones, ¿vale? Pero nunca para pensarme en el día que empiece de verdad a dar clases. Llegó ese día, obviamente. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero tienes ciertos vídeos en el canal, en algunas situaciones previas a empezar en un colegio. Yo lo pasaba fatal, yo muchas veces llegaba, vómitos, lloros, empezaba a llorar una semana antes incluso, dolores de cabeza, no poder dormir, casi desmayos, no sabéis lo mal que lo llegaba a pasar, ¿vale? Yo ya llevo 2 años que me he ido más o menos exponiendo en diferentes sitios y yo actualmente puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Yo ahora puedo entrar en una clase, ¿vale? De alumnos, no precisamente pequeños, son alumnos, he estado con alumnos de 12, 13, 14 hasta 18 incluso, ¿vale? Los peores, me preguntáis, pues de 15, 16, ¿vale? Donde más es la selva, donde más tienes que marcar tu posición y en cierta forma como que te vean un modelo, ¿sabes? Como que de verdad te vean alguien. No sé cómo explicarlo, pero tienes que tener cierta carisma o cierto, no sé cómo decirlo, para decir que te respeten y al mismo tiempo pues a lo mejor disfruto en tus clases. Es un punto que hay que encontrarlo, ¿no? Y yo puedo decir que yo entro en mi clase y estoy muy orgulloso de no tener miedo a la valoración de ellos. Yo entro, explico mi clase, tengo que llamar la atención, paro la clase y lo echo, le pongo no sé, estoy muy orgulloso de verdad, que es algo que muchas veces ni me preparo la clase, entro y voy contando
un poquito, va saliendo, voy explicando. Es algo que me parece inimaginable, hace 2 años para atrás, ¿vale? He tenido también avances en el sentido de que, bueno, yo nunca tuve pareja. Actualmente llevo 2 años sin contacto con ninguna chica otra vez, pero yo hace 2 años atrás tuve mi primera relación con una chica, ¿vale? De un mes, no mucho, pero que empecé a salir con ella y tal. Nunca hubiera pensado yo que podría salir con una chica y no ponerme nerviosa, más son una chica que, precisamente una chica muy guapa. No era una chica como a lo mejor que dices, bueno, físicamente no te llama tanto la atención, entonces es como que más fácil controlar los nervios, ¿no? Cuando una persona te gusta te pone muy nervioso. Pues esa chica precisamente una chica que a mí me atraía muchísimo y aún así pues conseguí, en cierta forma yo creo que porque me lo tomé como una experiencia, es decir, el no lo tienes, el que salga mal lo tienes, vamos a ello, ¿no? Y bueno, y salió súper bien, la verdad que empecé a salir con un mes con ella, ya entrar en por qué se rompió ya... Cosa me afectó mucho en su momento, estuve un año que muy mal, pero ya creo que ya lo he superado. Actualmente pues me gustaría volver a tener la opción, si me sale, de salir con una chica o tener... Sin duda la haré, lo intentaré, o sea, yo lo tengo claro. La verdad que he tenido varios pasos, ya os digo, ¿quién me hubiera dicho a mí de, hace años atrás, entrar en una clase a lo mejor de 30 alumnos, conseguir que todos estén más o menos atentos, que no sea la clase algo ingobernable, sino que entras y alzas la voz y entonces todo el mundo se queda, te escucha y tal, que aún así también eres capaz, ya no solo como un robot de dar la clase, sino que en muchos momentos empezar a hablar con ellos de algo que no tienes preparado, de una situación que ellos te explican, que les ha pasado con otra clase o lo que sea, y tú vas hablando con ellos, decirles alguna broma, como muy natural, ¿sabes? Es algo que no hubiera pensado nunca. Entonces, yo me hubiera dicho a mí también, en una reunión de profesores, ¿sabéis? Yo estar ahí y hablar con los demás profesores, que es una de las partes que más me ha gustado, pero creo que ahora ya ha ido mejorando mucho. Una reunión de profesores, gente adulta como tú, que ya no eres la autoridad, y ya no es como dices, te sientes un poco en el poder de que tú eres la autoridad, como no te hagan caso, tienes medidas para tomar, ¿no? Tienes castigos. Ahí no, es gente de tu mismo nivel, ¿no? Pero ahora en ese caso lo pienso de la forma de que son adultos como yo, no voy a sufrir bullying por parte de ellos. Entonces ser capaz de una reunión de mantener los nervios, la calma, de en ciertos momentos que quiero hablar o dar la opinión hacerlo. Hay momentos que todavía no soy capaz, pero es increíble lo que he logrado, yo estoy muy orgulloso. Además, como os he dicho, he decidido que los errores que he cometido en el pasado voy a intentar no hacerlos. He pensado en noviembre matricularme en psicología, porque con el tiempo me he dado cuenta de que tengo que centrarme en lo importante, que sí, que el tema de la ansiedad sigue ahí, pero hay decisiones importantes en la vida que no tomé, que es lo que quería estudiar, ¿sabéis? No lo hice. Y ahora me he dado cuenta con el tiempo, y mira, el problema de la ansiedad, estoy en cierta forma orgulloso que me haya pasado, porque de la fobia social, porque me ha permitido darme cuenta de qué es lo que quiero estudiar. Y he decidido que quiero ayudar a la gente que tiene problemas de salud mental. Me gratifica y me llena muchísimo el poder ayudar a alguien a vivir mejor, a encontrar esa esperanza, esa luz en su vida, ¿sabéis? Y yo siento que con mi experiencia puedo hacerlo. Y mi idea es empezar en noviembre, empezaría en febrero a estudiar psicología mientras voy trabajando de profesor. Obviamente sé que estudiar y trabajar al mismo tiempo es difícil pero bueno, mira, yo tuve un momento donde yo pensé en que ya estaba súper desesperanzado de decir, ya para qué estudiar psicología, tengo 32 años, no podré dedicarme a ello, todo el mundo me lo decía. Pero, ¿sabéis qué? Es mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. Sinceramente, la vida son 2 días, nunca es tarde, ¿vale? Y yo me la voy a sacar. Luego ya el Dios dirá si puedo dedicarme a ello, si me dan la posibilidad o no.
pero incluso si no me la dieran, solo el haberme sacado la carrera, que es una carrera que me gusta, y el poder tener los conocimientos, yo ya podría ayudar a gente. Aunque a lo mejor yo ya tendría el título, aunque no me den la opción en una clínica o lo que sea, pero yo los conocimientos los tengo y ya de por sí podría ayudar a la gente, aunque sea pues por redes sociales, alguien que tenga problemas, alguien que se ponga en contacto conmigo, no sé, siento que yo ya podría hacerlo y es lo que yo quiero, ¿sabéis? Y la opinión de la gente está ahí, pero que por favor no dictamine lo que tú quieres o no quieres hacer. Y la verdad que tengo muchas cosas todavía a mejorar, obviamente, lo sé. Por ejemplo, el tema del tener pareja, el formar una familia, siempre he querido. Pero estoy intentando, pues, aunque todavía es algo que no supero del todo, me cuesta, porque me hace mucha ilusión, pues, tener una pareja, el sentirme querido por otra persona, el formar una familia. Pero es algo que no puedo controlar yo al 100%, porque yo, como hemos dicho, solo podemos controlar lo que pensamos, lo que decidimos nosotros, no los demás. Pues bueno, lo único que puedo hacer es darme oportunidades a ello. Ahí sí que tengo que mejorar, porque es verdad que uso redes sociales para a lo mejor hablar con chicas y tal, pero no salgo suficiente. Tampoco tengo no tengo amistades para salir, pero bueno, podría intentar salir solo a lo mejor, ir a algún bar, entablar conversación con alguna chica. Es algo que todavía me cuesta un poco, quiero intentarlo, eso sí. No sé, hay cositas que todavía puedo mejorar, ¿vale? Y mi idea es eso, mejorarlo. Pero estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado, sobre todo. Entonces, pues bueno, es un vídeo súper largo, la verdad que no esperaba hacerlo tan largo, pero bueno. También tengo que decir que siempre me he alimentado muy mal, muy mal, por culpa de la ansiedad, porque a mí la ansiedad me produce que se me cierra el estómago, me dan ganas de vomitar, vomito la comida. Y claro, al final la vida es interacción social, a no ser que vivas en una cueva o estés en tu casa sin salir. Y claro, imaginaos, siempre tienes que interactuar de una manera u otra, aunque no trabajes. Entonces, siempre me ha costado mucho, ¿vale? Coger peso. Yo ya, pues, genéticamente me cuesta, mis padres son delgaditos, pero además los nervios, la ansiedad me hace que no como o lo gasto todo en los nervios, ¿vale? Y llevo pues un mes y medio que he empezado de verdad a controlar mucho mejor los pensamientos, como digo, a de repente hacer las comidas, tengo una nutricionista que me ayuda y estoy cogiendo peso poco a poco. Mi idea es, al final, si la salud mental no está bien, la salud física tampoco. Y yo he estado muy delgado, chupado, o sea, estar chupado. Actualmente estoy muy delgado todavía, pero bueno, como digo, llevo ya 2 meses más o menos que hago siempre 5 comidas al día, como los alimentos que me tocan. Pero yo he llegado a pesar 57 kilos o menos, ¿vale? Y mido 1,78 m. Como digo, a mí la caída del pelo también, en parte pues, bueno, la edad, pero también en los nervios, se me caía mucho el pelo. Me llega a ver físicamente horrible, feo, súper feo. Y cuanto más feo te ves, menos te cuidas, bueno, es un ciclo, ¿vale? Entonces también estoy aprendiendo a cuidarme físicamente, a verme mejor, a quererme más. Y nada, pues como digo, que estoy muy orgulloso de los cambios, que espero que mi vídeo os haya servido, que os haya ayudado un poco, que os quedéis sobre todo con la última parte, que es que nunca es tarde para cambiar, que podéis hacerlo, que yo soy el claro ejemplo, que mirad lo que he logrado, que me iba a decir a mí de sacarme, pues aunque no me han servido, no me he dedicado a ello, pero una carrera, varios másters, ser capaz de salir con alguna chica, de dar clases delante de 30 alumnos, tener reuniones de profesores, ser capaz de hablar en las reuniones delante de todos ellos, todo eso, ¿vale? Es algo increíble. Entonces, que si yo puedo, todo el mundo puede, y que ánimos, ¿vale? Os quiero.